Hola amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión quiero enseñarles y mostrarles cómo se realiza el encendido del vehículo cuando la batería se encuentra descargada. La batería se puede descargar por varias razones. Una de ellas es, por ejemplo, porque se nos olvida algo prendido dentro del vehículo durante la noche o durante el día. Por ejemplo, durante el día, ¿cuándo se nos puede olvidar algo encendido? Se nos puede olvidar las luces, ¿sí? Se nos olvidan las luces encendidas. Aquí se ve apenas aquí se ve apenas el testigo de la luz, ¿sí? Pero realmente, como estamos de día, sucede eso, que justamente al tener mucha luz de día no nos percatamos de que la luz se nos ha quedado encendida. Por ejemplo, ha sucedido que hemos pasado por un túnel y hemos prendido las luces para transitar por dentro del túnel, o se ha puesto a llover dentro de un tramo de la ciudad y prendemos las luces por seguridad justamente. Entonces llegamos a nuestro destino y resulta que ha estado seco. Nos olvidamos de apagar las luces y cuando retornamos de las compras o de nuestra oficina nos damos cuenta que la batería se encuentra descargada. ¿Qué hacer en esos casos? Otra situación, por ejemplo, antes de continuar, a veces se nos puede quedar la luz de salón durante toda la noche prendida, ¿sí? O por decir el radio, ¿sí? Se nos queda prendido durante toda la noche y a bajo volumen o una combinación de estos elementos, y no nos damos cuenta hasta cuando por la mañana queremos encender el vehículo. Entonces tenemos este problema. ¿Qué hacer? Primero que todo, verifiquemos que todos los equipos estén apagados. En este caso voy a retirar el radio. Verifico que todas las luces estén apagadas, que no haya direccionales encendidas, que la luz de salón esté apagada, ¿sí? Y hemos ubicado el vehículo en una pequeña pendiente cuesta abajo, como se nota. Por favor, si le haces una toma. Como se dan cuenta, es una pequeña pendiente. En este caso, recurran a uno de sus amigos o familiares, el más fortachón, y lo mueven hacia una pequeña pendiente cuesta abajo. En caso de que no tengan una pendiente cercana, prendan el vehículo en una parte plana, no nos queda más. Es muy fácil, como se van a dar cuenta, ¿sí? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Con nuestra llave la ponemos en el interruptor y observamos que se prenda el panel. Solamente hasta ahí, porque si intentamos dar el arranque, la batería no tiene suficiente carga y simplemente no se va a encender el vehículo. ¿Por qué hemos apagado todos los elementos electrónicos, equipos electrónicos del vehículo? Tenemos poca batería, poca energía de carga en la batería y tenemos que utilizarla en lo primordial para encender el vehículo. Luego de eso podemos prender el radio o las luces o lo que necesitemos, pero primero debemos asegurarnos de encender el vehículo. Si no logramos encender el vehículo, no nos sirve de nada todo lo demás y se dificultará el encendido si tratamos de hacerlo con las luces encendidas o el equipo encendido o cualquier elemento que esté conectado. Nos va a restar parte de la energía que necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer es hundir el embrague, ¿sí? Ponemos la segunda marcha, aquí se nota, ¿sí? Y quitamos el freno de mano. Cuando quite el freno de mano, ¿sí? Vamos a quitar el freno de mano y el vehículo va a empezar a rodar. Cuando tenga un poco de velocidad, voy a soltar el embrague y el vehículo se va a encender. Ahí ya se encendió. Fue muy sencillo. Vamos hacia adelante hacia el motor para mostrar que realmente se ha encendido. Acerca. Se nota que el motor está encendido, ¿sí? Y no hemos utilizado la llave de encendido, sino simplemente la segunda marcha y el embrague para que se encienda. Otra cosa que también les aconsejo es que revisen, antes de pensar de que la batería es la que está dañada, revisen los terminales de la batería, que se encuentren limpios y firmes, ¿sí? Que el cableado esté bueno, como se dan cuenta acá, de ambos terminales, el negativo, y que esté también firme. Si hay una suciedad o un sulfato, que puede ser sulfato de plomo o de cobre, que son de color
blancuzco o verduzco. Ustedes ya deben haber visto otras baterías en ese estado, entonces lo más conveniente es eliminar rápidamente eso antes de pensar en hacer cualquier otra cosa. Vamos un ratito dentro del vehículo para explicar otras cosas adicionales. Bien, en este momento ya el vehículo se encuentra encendido, ¿sí? Como lo escucharon del sonido del motor. ¿Qué hay que hacer luego de que el vehículo esté encendido? Como la batería está descargada, hay que dejar que el vehículo esté encendido durante unos 15 minutos, si es que no van a salir en ese instante, o si van a salir, pues evidentemente salgan, hagan el recorrido que tengan que hacer. Pero si el recorrido es muy corto, entonces 5 minutos por decirle. Cuando lleguen al lugar donde van a estacionar el vehículo, tengan las siguientes precauciones. Traten de que quede en una pendiente para abajo, o un lugar donde lo puedan mover fácilmente hacia una pendiente en caso de que realmente la batería esté dañada, porque si la batería está descargada por la razón que sea, por una luz prendida, por el radio, por la puerta que se haya quedado activando la luz de salón, entonces simplemente al volverla a cargar la batería va a seguir funcionando. Pero si la batería va a estar dañada, se encuentra dañada, posiblemente ya tiene 4, 5, 6 años, lo que va a suceder es que la batería va a necesitar un recambio y les va a volver a fallar, ¿sí? Entonces, pero ustedes ya con estos tips, con estos detalles, ya saben realmente cuál va a ser el procedimiento luego. Pero entonces tengan el vehículo prendido durante unos 10 a 15 minutos y de esta manera la batería se va a cargar en caso de que haya sido solamente descarga. Si no, si se les vuelve a presentar, lo más seguro es que la tengan que cambiar. Bien amigos, espero que este video les sea de utilidad. Si les gustó, denos un like. Suscríbanse a nuestro canal, vean el resto de videos. Tenemos muchos videos útiles, pueden encontrarlos en nuestro canal. Y nos vemos, hasta la próxima.